Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 22 del primer libro de las Crónicas. Y en este capítulo se presenta algo que no aparece en otra parte de la Biblia, y es los preparativos que hace el rey David para la construcción del templo. Aunque él no edifica el templo, sin embargo, él deja todo preparado, todo instruido, todo bien adecuado para la construcción. El templo finalmente se llamó el Templo de Salomón, pero la idea de construirlo y los preparativos fueron de su padre, el rey David, así que realmente debería ser el Templo de David, porque él fue el de la idea, él fue el del deseo de preparar este templo, solo que por orden de Dios, él no debía construirlo, sino que debía construirlo era su hijo Salomón, y aquí en el capítulo se registra. Aunque David agrega un poco más a las palabras, porque realmente el mensaje de Natán fue diferente al que presenta aquí David. David aquí interpretó, o dice más bien, que porque él había derramado mucha sangre, entonces no era apto para construir el templo, porque había derramado mucha sangre en batallas. Y quien debería entonces construir ese templo sería su hijo Salomón, que precisamente el nombre Salomón significa pacífico. Fue un rey que trajo paz y que hubo paz en todos los 40 años de su reinado. Interesante esta anotación sobre el rey Salomón. Dice el versículo 1, primero de Crónicas 22:1. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. En aquel lugar donde el ángel le dijo, recuerda ese capítulo 21 que leímos ayer, donde después de la destrucción, David y los ancianos que estaban con él vieron allí un ángel de Dios con una espada en su mano, y David se postra. El ángel le dice que edifique un altar en la era de Ornán. Entonces allí en ese lugar donde edificó el altar al Señor, David interpretó o dedujo más bien que en ese lugar se debería construir el templo a Dios. Y por eso entonces nace su idea por inspiración divina. Como lo dije, aunque el templo se llamó el Templo de Salomón, sin embargo la idea de construir el templo fue de David por inspiración divina. No es que David por sí solo le naciera la idea de construir el templo, sino que Dios le inspiró esta idea para que naciese en su corazón este deseo. El propósito de Dios era que Jerusalén fuera la capital y metrópoli del mundo, dice la sierva de Dios, o lo da a entender la sierva del Señor allí en el deseo de las gentes. Ese era el propósito de Dios, que Jerusalén fuera la capital del mundo. Desde esa ciudad, rayos de luz debían salir para iluminar a todos los pueblos del orbe. Por inspiración divina, el Señor reveló a David el plan del templo, cuya fama llegaría a todas las naciones. Doquiera se oyera el templo, se debía oír de Dios, y desde todas las partes se viajaría a Jerusalén para rendir culto y glorificar al Señor. El templo, por tal motivo, debía ser una edificación esplendorosa para representar adecuadamente al Señor de la gloria. Interesante, por eso el templo fue hermosísimo, tuvo una gloria majestuosa que muchos venían con ansias, con deseos de conocerlo, y por eso el deseo de Dios era que Jerusalén fuese la capital del mundo. Lamentablemente no ocurrió o no se cumplió ese propósito de Dios, no porque Dios no haya querido, sino porque el pueblo se alejó, y en vez de glorificar a Dios, lamentablemente el pueblo terminó de glorificando más el templo, las estructuras, y no a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, allí en el capítulo 24 de Mateo, dice el texto bíblico que los discípulos le preguntan a Jesús haciendo énfasis al templo, lo lindo de los edificios, los muros y todo portentoso, como queriéndole decir a Jesús, porque ya Jesús les había dicho en el capítulo 23, vuestra casa será dejada desierta. Ellos habían interpretado que el templo de Jerusalén o el templo de Salomón sería abandonado. Entonces en la mente de los judíos, de los discípulos, no cabía la idea de que ese templo fuese abandonado. ¿Por qué? Porque como te dije, ellos le hicieron más honra, honor y gloria al templo que al mismo Dios. Se dedicaron más a los edificios, las construcciones, y no a exaltar al Dios del templo. Por tal motivo, cuando Jesús les dice, vuestra casa es dejada desierta,
A ellos no les cabía la idea de que ese templo fuese abandonado. Por eso le llamaron la atención a Jesús a las construcciones del templo. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 1 y 2, allí podemos leer el texto, cómo los discípulos le mostraron los edificios del templo a Jesús, como queriendo decir: Señor, pero ¿cómo va a ser abandonado esto? Y mira lo que dice Jesús, versículo 2, puedes leer Mateo 24:2. Jesús les dijo: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Porque la importancia no era tanto la construcción, sino el Dios de la construcción. Lo importante no era tanto el templo, sino el Dios del templo. Esto es lo que nosotros debemos exaltar, resaltar en nuestras vidas. A Dios, el creador del universo, no las cosas creadas, sino a Dios. Por eso el propósito de Dios con Jerusalén no se pudo cumplir, porque ellos se desenfocaron. Ellos llamaron la atención, o pusieron su atención más bien a otros asuntos y no en Dios. Entonces, este deseo de construir el templo nació en el corazón de David por inspiración divina, pero como recibió la advertencia de Dios o recibió el mensaje de Dios que él no lo construiría, sin embargo se dedicó a hacer todos los preparativos y luego llama a su hijo Salomón. Allí el capítulo 22 del primer libro de Crónicas que estamos leyendo hoy lo menciona. Todo lo que le dice David a Salomón, versículo 6, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre. Y le relata ahora David a Salomón los motivos por los cuales él, es decir, David, no puede construir el templo, sino que lo debe construir Salomón. Versículo 11 le dice: Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Qué lindo que Dios escoge a esta persona y que Dios escoge a cada persona también. La sierva de Dios en Mensaje Selecto dice: el Señor coloca a los hombres en cargos de responsabilidad, no para que procedan de acuerdo con su propia voluntad, sino conforme a la voluntad divina. Mientras respeten los principios puros del gobierno divino, Él los bendecirá y fortalecerá, reconociéndolos como instrumentos suyos. Dios nunca abandona, escucha bien esto, Dios nunca abandona al que es leal a los principios. Amén. Gloria al Señor. Dios nunca nos abandona cuando nosotros somos leales a sus principios. Pero en otra frase o en otro texto, la sierva de Dios, Elena de White, dice: los ángeles de Dios no pueden defender a los que quebrantan los mandamientos del Señor. Dios nunca abandona a los que se mantienen leales a sus principios. Pero los ángeles de Dios no pueden proteger a los que quebrantan los mandamientos de Dios. Entonces es claro el consejo, es claro el mensaje, es claro el llamado de Dios. Él quiere que tú y yo nos mantengamos fieles a sus mandamientos, fieles a sus principios, para poder recibir su protección, su bendición, su guía, su instrucción. Y es lo que ahora David le aconseja a Salomón. Y en todo lo que le dice allí este padre a este hijo, ya David sabía que estaba en los últimos momentos de su vida, estaba a punto de morir. Por eso llama a su hijo para aconsejarle, para que se mantenga fiel a las palabras, a los mensajes, al llamado y a la ley de Jehová. Y el versículo 19 termina diciendo: Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. El versículo 12 dice: Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Qué consejo tan lindo el que le da este padre a su hijo. Y yo creo que de aquí fue donde nació la idea, o más bien, llegó ese momento cuando Dios se le presenta a Salomón y le dice: pídeme lo que desees. Entonces Salomón, recordando ese consejo que le dio su padre, que buscara siempre sabiduría, que buscara siempre inteligencia en Jehová, por eso Salomón entonces le pide a Dios sabiduría, recibiendo o siguiendo el consejo de su padre. Y qué lindo es que este hijo,
acepta, acata, recibe el consejo de su padre y sigue el consejo de su padre. Esto es lo que todos los hijos hoy día debemos hacer, seguir el consejo de nuestros padres. Lamentablemente hoy día estamos viendo muchos jóvenes rebeldes que no quieren acatar las órdenes de sus padres, los consejos de sus padres, y andan tras sus caminos, siguiendo sus propios deseos, sus propias pasiones. Por eso fracasan, por eso les va mal, por eso tienen que llorar y pasar momentos difíciles. ¿Cuánto mejor les iría si recibieran el consejo de sus padres y pudiesen seguir el consejo de ellos? Y el mandamiento bíblico es muy claro allí en Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre, Dios nos puede dar bendiciones, nos puede ayudar. Mira, Salomón honró a su padre, siguió su consejo y por eso recibió grande sabiduría. Claro, él se apartó, se desvió un momento de ese camino y le fue mal. Por eso es que él dice: acuérdate de tu Creador, allí en ese Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Salomón tuvo que volverlo a aprender porque ya lo sabía, él ya lo conocía, a través de su padre lo aprendió, pero lo olvidó en el camino y tuvo que volverlo a aprender a través del dolor. Y por eso él reconoce: no se alejen del Señor, busquen a Dios. Y él aconseja allí en Eclesiastés. Es un libro lleno y cargado de sabiduría, de la experiencia de Salomón, pasando por dolores, por quebrantos, por sufrimientos, todo por haberse alejado de los caminos que Dios le había dejado instruidos por medio de su padre David. Por eso, querido joven, sigue el consejo de tu padre, sobre todo ese consejo de tu Padre Dios. No te apartes de la palabra del Señor nunca. Mantén siempre la palabra de Dios en tu boca y que sigas siempre al Señor donde quiera que vayas. De esta manera Dios podrá prosperarte y estar siempre en tu corazón, guiándote por el camino seguro. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 22 del primer libro de las Crónicas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!